Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy María Paulina y la loquita de allá atrás es Doris. Ve por tu café o tu bebida favorita y empecemos. ¡Ay, no! Puede ser. Son los primeros pinitos para ayudar en los videos. ¿Cómo la ve, Romeo? En algún video comenté que cuando tenía 12 o 13 años andaba por estos potreros en la camioneta de mi abuelo materno. Hoy para mí es realmente asombroso darme cuenta de que estoy viviendo en una casa que formó parte de una tierra que mi abuelo compró en el año 75, cuando yo tenía 5 años. Una tierra además en donde tuve mi primer y único accidente en caballo. Salí en una cabalgata con mis tíos que eran jovencitos y sus novias, y de regreso hacia la casa tuve que tirarme el caballo porque se desbocó, y de no haberme tirado con la ayuda de la novia de uno de mis tíos que me jaló del pelo, el caballo habría parado en seco antes del quiebrapatas y yo seguramente habría salido volando y me habría matado. A mi abuelo esta casa no le interesó, le interesaron las tierras porque mi abuelo trabajaba con fincas. Yo crecí en la ciudad, vengo de una familia acomodada económicamente, nunca sufrí por cosas materiales, de hecho crecí con más de lo que necesitaba. Mis papás en ese sentido fueron supremamente generosos y nos dieron a mi hermana y a mí lo que a su juicio consideraban que era lo mejor. De tal forma que fui a 3 super colegios, 2 en mi ciudad y uno en España, en Madrid. Allí hice 9º grado. Mi papá decidió irse a hacer un año sabático y aprovechó la oportunidad para llevarnos a mi hermana y a mí y tener un contacto un poco más cercano con nosotras, ya que mi papá y mi mamá se habían divorciado cuando yo era apenas una niña y crecimos con mi mamá, aunque mi papá estuvo siempre presente. Mi mamá no tuvo casa propia, sino hasta cuando mi hermana y yo ya estábamos entrando en la preadolescencia. Así que nos movimos de un sitio a otro con cierta regularidad. Mi mamá siempre se preocupó porque los espacios en los que viviéramos fueran bonitos. Ella ha sido una mujer siempre muy linda, de muy buen gusto, muy elegante. Y así fueron también los lugares en los que vivimos ella, mi hermana y yo. Mis abuelos fueron finqueros los dos. Pero yo no iba a las fincas de mis abuelos porque no eran fincas de recreo, eran fincas de trabajo. Sin embargo, cuando yo oía la palabra campo o íbamos a alguna finca de algún amigo, de algún pariente, o como conté también por ahí, acá cerquita al río, algo en mí se despertaba. Hoy entiendo que eso se llama anhelo. En mí, ese anhelo del campo, como si yo hubiese tenido una conexión muy profunda, muy directa con él, se manifestaba en mí y recorría todo mi cuerpo, tanto así que yo suspiraba. Ay, muchas veces sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo.
En este momento de mi vida, cuando recuerdo ese tipo de cosas, es muy claro para mí que el que yo esté viviendo en el campo hoy en día corresponde perfectamente con el camino que eligió mi alma en esta piel de María Paulina. Y es importante aclarar que yo no sé de campo, es decir, yo no sé trabajar la tierra, yo no sé cultivarla. Yo lo único que sé es sentirme plenamente abrazada, amada por ella. Yo, en medio de la naturaleza, me siento en paz, me siento libre, me siento yo. Y yo crecí entonces en esos apartamentos. Un día salí para casarme y seguí en la ciudad. Y en la medida en la que iba avanzando el tiempo, yo sentía que el campo me llamaba más y más, pero no sabía cómo irme a él. Yo tenía una hija pequeña que estaba creciendo, que iba al colegio. Yo estaba estudiando educación en ese momento y trabajaba todo el día, así que en mi cabeza era imposible pensar en la idea de salirme de la ciudad e irme al campo, cuando mi vida estaba llevándose a cabo precisamente en medio de la ciudad. Y yo seguía cada vez que visitaba una finca sintiendo ese anhelo de despertarse dentro de mí, pero yo lo adormecía porque de no hacerlo vivir se me habría hecho supremamente difícil. Es duro vivir todos los días de la vida de una forma distinta a como uno quiere vivir. Sentirse obligado a vivir una vida que no es la que uno quisiera y tener que hacerlo día tras día es para mí motivo de gran mortificación, de tristeza, incluso un riesgo de una depresión. Así que me enfoqué en disfrutar lo que tenía, que era mi hija, y un trabajo que me encantaba, porque yo compartía con mis estudiantes y los padres de estudiantes cuando trabajaba en colegios y luego en la universidad con mis estudiantes universitarios de una forma muy cercana, muy cariñosa. Compartíamos no solamente experiencias de aprendizaje académico, sino también de vida. Y el aula de clase se convertía en un espacio de crecimiento colectivo que me encantaba. Por lo tanto, tenía dos razones muy importantes para sentirme feliz: una hija hermosa y unos estudiantes a los que adoraba. Así el tiempo fue transcurriendo y sucedió aquello del bullying de mi hija en el colegio en Bogotá, que me obligó a retirarla pocos días antes de que se terminara el año escolar. No voy a ahondar en este tema porque haré pronto un video enfocado en ese tema precisamente. Y ya en Cali, de regreso, continúa esta situación en el colegio en el que ella entra, convirtiéndose la situación en una experiencia aterradora para mi hija y por supuesto para mí. Estando en esa situación, lidiando ella y yo con esta experiencia, decido, por razones que luego mencionaré también en ese otro video, mirar hacia mí. Y es que era la única manera que yo habría podido continuar adelante sin enloquecer. Al poner esa intención de mirar hacia mí, de amarme a mí, de fortalecerme yo, de prestarme atención, por fin, después de haberle prestado atención a tantas cosas y a tantas otras personas, empiezan a aparecer en la pantalla de mi computador un ser y otro maravillosos, unos sabios hermosos de la vida, del ser, del corazón, de la sabiduría divina. Y comienzo yo de esa manera a adentrarme en mi verdadera persona, en la persona de la tierra y también en el ser del cielo que vive en mí. Y en ese proceso escribo mi primera novela. Y esa primera novela, si en algún momento tienes la oportunidad de leerla, porque la voy a relanzar este año, se lleva a cabo en el campo. Es decir, uno de los escenarios principalísimos de esa novela es una cabaña en el campo. Y como si fuese premonitorio, adentrándome yo en esa historia, creando a estos personajes y poniéndolos a vivir en ese entorno, comienzo a llenarme más y más de esa añoranza por estar en el campo. Me vuelvo terca en ese deseo
Ya había aprendido que no importaba el cómo, porque el cómo se encargaba la vida, el universo. Que yo lo que necesitaba era tener claro qué era lo que quería. Y yo quería estar en el campo. Me metí a Google y en esas imágenes de Google yo buscaba cabañas en el campo, una y otra, y las que me gustaban las miraba una y otra vez, un día tras otro, tras otro. De pronto, el papá de Nova, que llevaba viviendo en los Farallones de Cali ya por varios años, y su esposa fueron al apartamento de mi mamá en el que vivíamos Nova y yo a almorzar. Estando allí, él comentó que estaban construyendo una casa en un sector cercano a la cabaña en la que estaban viviendo, entonces que iban a dejar la cabaña pronto. Y yo inmediatamente, como una señal clarísima para mí, le pregunté si me permitiría subir a conocerla. Muy amablemente me la mostró y yo me enamoré de esa cabaña instantáneamente. Pero hay algo más. Y es que unos días antes de subir a conocerla, tuve un sueño en el cual yo estaba parada en una lomita y yo miraba hacia abajo y abajo de esa lomita había un río. Había asistido a una meditación colectiva en Aisha Ángeles que queda en Cali, y en esa meditación guiada de pronto aparecí yo en un terreno que era como largo, completamente campestre, era el campo puro. A un lado estaba un río y detrás había una lomita que subía. Y en este larguerito, que eran unos pastizales, se veían bolitas de colores y se sentía la presencia de la luz de los ángeles, de la divinidad. Fue así como lo viví, fue así como lo sentí. Y cuando yo subí a la cabaña, ¿con qué me encuentro yo? Con un río, un larguero, una loma y la cabaña encima de la lomita. Y me paro yo en el filo de la lomita a mirar hacia el río, igual a como lo había hecho en el sueño. Y le dije a Juan Diego, este es el lugar. Un mes más tarde, ellos desocuparon y yo me pasé dichosa a vivir a esa cabañita. Tuve que dejar más de la mitad de mis cosas atrás, pero a mí eso no me importaba. Era un 30 de diciembre. Sabía que pasaría el 31 sola allá arriba porque mi hija tenía planes, mi mamá también. Y yo lo único que sentía era una felicidad enorme. Así que organicé las cositas que me iban a caber en la cabaña y en un camión pequeñito. Las subí hasta la montaña en donde me esperaban unos ángeles de la guarda, unas personas de la comunidad que sabían que llegaría y que me ayudaron a subir las cosas por esa lomita. Teníamos que, para llegar a la cabaña, primero que atravesar un puente de guadua que pasaba por encima del río. El carro se tenía que dejar a orilla de carretera y pasamos las cosas por allí y luego subimos la lomita y llegamos a la cabaña y la puse lo más linda que pude y me enamoré de ella completamente y de ese río y de esa montaña. Y allí aprendí, siento yo, por primera vez a amarme de verdad. Y allí siento yo también que logré capitalizar esa experiencia de encuentro con mi ser espiritual que había iniciado en la ciudad gracias a un momento supremamente difícil de la vida de mi hija y mío también. 1 año y medio más tarde empiezo a sentir que las noches se volvían muy frías, más frías de lo que yo estaba siendo capaz de soportar. Y supe que mi tiempo en la cabaña estaba llegando a su final. Y es que es a estas cosas a las que yo me refiero cuando te invito a que te escuches, a que prestes atención a esa voz de tu corazón, de tu ser interior, de tu sabiduría divina. Algo empezó a contarme que pronto partiría de ese lugar hacia otro. Yo no sabía cuál, ni cuándo, ni cómo. En una visita que me hizo mi papá a la cabaña me preguntó si yo no había pensado ocupar esta casa. A mí me sorprendió muchísimo su pregunta y le dije no, nunca he pensado en ocupar esa casa. ¿Por qué me lo preguntas? Era una casa además que estaba completa, pero digamos que tenía bastantes espacios inhabitables. Y yo, en medio de una resistencia, porque yo no quería dejar la cabaña, pero sabía que la dejaría, también respondí que no por eso. Porque haber dicho de pronto, lo pensaré, habría sido como aceptar que estaba cerrando mi ciclo allá. Y no era fácil para mí. Sin embargo, en esa semana soñé
que estaba en esta casa, en el corredor principal, moviéndome con un camión que llegaba con mis cosas y yo colgando unas telas rojas allí en ese corredor, poniendo la casa bonita. Me dije, voy a tener que pensar en la posibilidad de ocupar esa casa. Pregunté si era lo adecuado y la respuesta fue sí. Así que 15 días más tarde de la visita a mi papá, estaba yo viviendo aquí. Y ayer cumplí 4 años de estar en esta casa. Y cada vez el campo y esta casa me acogen más y más. Y cada vez más las decisiones que he ido tomando viviendo aquí, por ejemplo, el convivir con este montón de animales, hacen que el campo me acoja cada vez más y más. Que me sea prácticamente imposible regresar a la ciudad. Y eso para mí es perfecto. Y tuve momentos de mucha felicidad en la ciudad. De hecho, los momentos que culturalmente consideramos los más importantes de un ser humano, los viví en la ciudad. Incluso ese momento de encuentro profundo conmigo se dio en la ciudad. Y es a partir de él que yo logro tener la fuerza para decir, me voy. Este sueño no da espera ni un día más. Y si fuerzo la espera, tal vez nunca lo cumpla. Y si no lo cumplo, viviré triste por el resto de mis días. Y eso no me lo puedo permitir. Si a mí me hubieran dicho que a mis 40 y pico de años terminaría viviendo en esta casa, les habría contestado que eran unos mentirosos o unos fantasiosos. Pero aquí estoy, 45 años más tarde, y me siento feliz. Y bueno, si te conectaste con este contenido y no te has suscrito todavía, te invito a suscribirte. Y no olvides tocar la campanita para que YouTube te notifique de nuevo contenido. Y si no sabes quién soy ni lo que hago, te invito a visitar mi página web pedagogiaparalavida.com y sígueme en Instagram. Gracias por estar conmigo, te mando un beso y hasta una próxima oportunidad. Chao.